Por estos días, el diario Infobae y algunos otros medios reprodujeron una información que dice que Emanuel Ginóbili demandó a 7 mapuches por usurpación y amenazas. Esto es a propósito de una reivindicación territorial de la comunidad Paichil Antriao en la zona de Villa Langostura, de un lote de 13 hectáreas ubicado en inmediaciones del lago Correntoso, sobre una de las laderas del Cerro Belvedere, que fue adquirido para lotearlo en 24 parcelas. La crónica dice que en aquel entonces no había presencia de esta comunidad. En realidad es una causa que viene de hace muchos años, se suma con esta novedad del avance en la imputación a partir de la intervención del abogado de Emanuel Ginóbili. Vamos a conversar unos minutos con Luis Virgilio Sánchez, que es el representante legal de la comunidad Paichil Antriao. Luis, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Cómo va? gracias por atendernos y contanos un poco la historia, ¿no?, de lo que es esta causa que hoy tiene este título, esta demanda contra 7 integrantes de la comunidad. Bueno, mira, esta causa empieza en el 2018. Ujú. Estamos hablando de la causa penal, porque, digamos, yo quiero aclarar que la legitimidad de los títulos de Ginóbili se está discutiendo en un juzgado civil, en una Ujú. causa que se llama de reivindicación, donde todavía no hay sentencia, así que no podemos decir, hablar en este sentido como que Ginóbili, que sus títulos son perfectos. Ujú. Esto está por verse. Ahora, en el año 2018, cuando la comunidad Pachila Anterao evitó un estrago ambiental. ¿Por qué? Porque digamos, se incurrieron unas maquinarias en el territorio que empezaron a tirar un montón de árboles. Ujú. Yo quiero aclarar que este lugar además es zona roja, es decir, Ginóbili no podría hacer esos emprendimientos hoteleros que tiene proyectados mientras esté esa ley, porque digamos, porque estaría la zona roja, para que tengas idea, se da cuando hay pendientes de 45 grados, es decir, que no se puede sacar un solo árbol, no se Ujú. puede tocar nada, porque termina afectando el medio ambiente. Cuando la comunidad realiza esas acciones para detener estas maquinarias viales que estaban con la anuencia, que después nos enteramos que era ilegítima del municipio, porque si bien había un proyecto de ley en la legislatura que pretendía cambiar los colores rojo a verde, Ujú. esa ley finalmente no salió, ¿no? Y ellos estaban adelantando y estaban ya proyectando con la venia del intendente. La comunidad mapuche en su momento denunció muchas veces esta situación de estrago ambiental, pero frente a los oídos sordos de la administración, y viendo que estaban tirando abajo todos esos árboles que además terminan repercutiendo después a toda la comunidad, porque si vos sacás los árboles, cuando nieva, cuando llueve, ahí se producen desmoronamientos. Ujú. Y además, bueno, un lugar rico en la UEN, que lo llaman ellos, que es medicinal. Bueno, todas estas circunstancias hicieron que ellos detuvieran. Ginóbili, con su abogado, estamos hablando del 2018, radica una denuncia por usurpación contra la comunidad Pachila Entreao, contra los 7 miembros de la comunidad Pachila Entreao, y bueno, le formularon cargos, en ese momento llamaron a la policía, nosotros presentamos un habeas corpus preventivo para evitar que sucedan situaciones de violencia, como habían sucedido en su momento en otros lugares, Villa Mascardi y otros lugares más, y finalmente dijimos, bueno, está bien, a ver, vos estás denunciando a la comunidad mapuche de que te está usurpando. Nosotros decimos que no es cierto, primero porque estamos litigando con vos, es Ujú. decir, nosotros estamos litigando y estamos viendo si estas tierras te pertenecen. Estas tierras en realidad nos pertenecen a nosotros, explicamos por qué, explicamos que en esas tierras en 1902 se las cedió en pago el general Roca, estamos hablando en aquella época, Sí. a las dos familias mapuches que estaban en ese momento, que era la familia Pachiri y la familia Antrao, en pago por sus servicios de vaquiano para amojonar los límites de la cordillera. Ujú. Luego se escribieron las escrituras traslativas de dominio. Mira, yo te voy a dar un dato. Si vos mañana te vas a Villa Langostura y querés comprar una propiedad,
Cuando vayas a la escribanía y te pongas a leer la minuta, vas a ver que cuando empieza, la minuta te describe cómo llegó el título, ¿no? Primero Sí. viene de tal, bueno. Están con herederos de Pachil y de Antereao. Es decir, el lote 9 de Villa Langostura, donde está asentada la ciudad, era propiedad, era antes de los mapuches, obviamente, antes de la conquista, pero además después también fue de ellos, pero con las propias reglas Winca. O sea, claro, el propio Estado, ahí de época de Roca, el que a su vez le da la titularidad de lo que ancestralmente les pertenecía. Claro, en esa época, obviamente, estamos hablando de 1902, no había absolutamente nada, ¿no? En ese Ujú. momento, para el Estado habría sido una bagatela darle ese espacio a las comunidades mapuches cuando los necesitaban para mojonar Ujú. todos los límites Claro. entre la Argentina. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo los despojaron de esas tierras cuando fueron titulares de dominio? Hay dos procedimientos. Uno, el que lleva adelante el municipio, que es a través de una ley de la dictadura firmada por Videla y Arguindegui, que le permitía a los municipios prescribir las tierras de los particulares con un dictado de un acto administrativo, nada más. Ujú. Entonces, por ejemplo, la disputa que tenemos por el lago Correntoso con el municipio tiene que ver con eso, ¿no? La tierra la adquirió de esa forma, dictando un decreto, o sea, sin juicio de usucapión y quedándose con las tierras. Y el otro procedimiento que usaban los particulares era el caso de Salamida, que es justamente la tierra que reclama Ginóbili. Salamida era un intendente de estos los que eran interventores, no que los Ujú. elegía la gente, sino Esto que que era estás contando ahora, digamos, estamos hablando de la dictadura de la década del 70. exacto. Ujú. En esa época ponían interventores digamos, la Junta Militar ponía los intendentes. Este señor Salamida, como eran titulares de dominio ya desde el año 1940 y pico, ya estaba, o 53, no recuerdo bien, ya eran titulares de dominio la comunidad Pachila Antereao. Entonces, cuando necesitaban tierras, como eran analfabetos, Ujú. no sabían leer ni escribir, entonces subían al cerro y le decían, a ver, don Pachil, ¿qué necesita? Necesito leña, necesito chapas, necesito tal cosa. Bueno, subía con el escribano y le apoyaba el dígito pulgar. Tome todo lo que necesita, usted fírmeme acá. Y Ujú. él, como no sabía escribir, y está sentado en las escrituras, así le sacaban las tierras. ¿Qué es lo que hace Ginóbili? Ginóbili le compra a los herederos de Salamida este terreno de 2 hectáreas, que fue adquirido de esta manera, a precio vil. Claro, él en su momento me acuerdo que había dicho, o a través de algunos voceros, que había comprado de buena fe. Digamos, eso que vos estás contando ahí, él vio ese proceso como era al momento de adquirir estas hectáreas. Claro, sí, lo que pasa es que él habla de buena fe y eso, o sea, yo no voy a dudar de Ujú. su buena fe, ¿no? Pero yo lo que advierto es, cuando vos compras un terreno de 12 hectáreas a $130.000, cuando el dólar estaba a 2,17 pesos, ¿no? Ujú. 17 centavos. Y después tu abogado dice que para resolver el conflicto, él se va, si la provincia le paga de indemnización $22 millones, entonces ahí es como que es inconsistente Claro, tu buena fe. tu buena fe, ¿no? O sea, vos comprás por 100.000 y querés, y para irte pedís 2 millones. ¿Y por qué pagaste 100.000 si en realidad vale 20 millones? Para vos, digamos, o para tus abogados. Ujú. Evidentemente los papeles no estaban, digamos, tan limpios que digamos, ¿no? Y bueno, esto es y además es lo que estamos discutiendo en la sede civil. Y, Yo veo que todo el tiempo se habla del tema de que son usurpadores, de la propiedad. Bueno, o sea, está bien, nosotros hablamos del derecho de la propiedad privada solamente cuando se afecta ujú. digamos, a los particulares, pero la propiedad de las comunidades, eso, digamos, o sea, cuando son los estafados, la comunidad, eso no, eso está bien. Sí, Porque, ¿qué sí. es lo que pasa? Ginóbili
no quiero decir que Ginóbili, pues Ginóbili le compró a los herederos de Salamida. Pero Salamida adquirió estas tierras por un procedimiento que la ley condena, la ley civil, que es la lesión subjetiva, que es cuando vos, aprovechando la inexperiencia, ligereza de otra persona, obtenés una ventaja patrimonial desproporcionada. Y que esto era lo que hacían con las comunidades, porque la verdad, eran analfabetos, las comunidades mapuches no tenían ni tienen tampoco un concepto de la tierra como la propiedad privada, sino que es comunitario. Es decir, de hecho, cuando, ya que viene al pelo contártelo, cuando se suscitó el primer conflicto, la comunidad mapuche le dijo a Emanuel Ginóbili o a sus representantes, bueno, está bien, nosotros vamos a discutir en la justicia civil esta cuestión. Mientras tanto, a nosotros no nos molesta que esté tu cuidador, porque para nosotros esto es un lugar comunitario. Lo que sí, no toques el bosque. Claro. O sea, donde vos empieces a tocar el bosque, ahí se pudrió todo, básicamente. Y ese fue el acuerdo. Porque cuando Ginóbili compró, y el primer conflicto que hubo, que fue mucho antes de esta usurpación, fue un diálogo entre la comunidad donde dijo, bueno, mira, nosotros vamos a esperar a ver qué es lo que dice la justicia civil en torno a la legitimidad de estas tierras. O sea, vos decís que compraste de buena fe, lo que quieras, pero no toques el bosque. O sea, no vengas a hacerme caminos, tirar árboles, porque esa sería la condición. Y bueno, en determinado momento Ginóbili rompió ese pacto, es decir, se metió a las maquinarias y empezaron a desguazar el bosque. Entonces, bueno, a partir de ahí se hizo el resguardo territorial y ahora, bueno, en ese momento se articuló una denuncia penal que ese juicio estaba suspendido, porque estábamos suspendidos a la espera del acuerdo. Es decir, bueno, mirá, además, le digo, se está haciendo el relevamiento territorial que ordena la ley 2660. Te cuento que las tierras estas son parte, están adentro del relevamiento territorial. Entonces, ¿por qué no esperamos a que termine todo ese proceso y en todo caso ahí resolvemos? En su momento, el abogado de Ginóbili y las partes estuvieron de acuerdo en suspender este juicio, esta causa. El juicio penal estamos hablando. Sí. Porque yo lo que planteaba es que en definitiva acá es una discusión civil. Estamos diciendo, a ver, todavía no está resuelto, tenemos causas civiles abiertas, un juicio de reivindicación, tenemos una acción declarativa de certeza donde Ginóbili quiere demostrar que los mapuches no son argentinos, no son chilenos, bueno, todas esas cuestiones que obviamente nosotros las contestamos, la justicia civil está en sentencia de eso, todavía no lo ha resuelto, seguramente puede ser que salga este año la sentencia. Es como que Ginóbili desplegó toda una estrategia que iba más allá de la cuestión de la discusión sobre la tierra, sino que planteó también descalificar a las comunidades. A la propia mapuches, comunidad. Claro, y ahora el abogado entonces lo que dice es que como fracasa la instancia de mediación, van a por el juicio penal. Sí, mire, no fracasó la instancia de mediación, la verdad que ellos nunca hicieron nada para querer mediar. Yo te voy a decir la verdad, porque yo soy parte de ahí. La suspensión la pidió Ginóbili, el abogado de Ginóbili. No la pidió esta defensa. La pidieron ellos porque evidentemente estaban viendo que podían llegar a irles mal en ese juicio, porque ofrecimos un montón de pruebas, peritos antropólogos, testimonios. La verdad que nosotros estamos muy preparados para ir al juicio. Y en ese momento, evidentemente, no sé, habrá sido una evaluación de ellos, que querían, supongo que no les convendría, o verían que en realidad había un contexto donde por ahí no les podía, quizás les fuera mal, también porque nosotros habíamos solicitado que Ginóbili vaya como testigo, una situación extraña porque, digamos, se opuso tanto el abogado y después el juez hizo lugar. A ver, yo te pregunto una cosa, decime, si vos me acusás a mí de que yo te robé, ¿no? Y se hace una causa penal,
Y yo te llamo a vos como testigo, para que te sientes y me digas, a ver, decime cuándo te robé o cuándo te usurpé. Digamos, a mí me parece básico, y sin embargo, bueno, parece que Ginóbili no. O sea, es como, por eso que te digo, cuando hablamos de Ginóbili, Sí, yo sí. no sé si es Ginóbili, sos un Ujú. representante. La verdad que a Ginóbili no lo vimos nunca en esa tierra. O sea, por eso que les causa gracia a veces a la comunidad mapuche cuando dice Ginóbili, porque Ginóbili vos estás en Houston, Claro. digamos, y acá no estuviste nunca, viejo. O sea, nosotros hemos estado acá, y Ujú. resulta que ahora sos querellante, nos querés criminalizar, cuando te llamamos para que vengas a sentarte con nosotros en el juicio, para que nos digas, tampoco venís, es Ujú. decir, tampoco va a estar en el juicio. Y bueno, y ahora lo que ha hecho el abogado es pedir la reanudación del juicio, un juicio que estaba suspendido ya desde hace años, y que bueno, y a nosotros nos parece bien. O sea, nosotros vamos a ir con la verdad. Yo Ujú. ya hablé con la comunidad, que se queden tranquilos, porque nosotros estábamos muy preparados para el juicio en el tiempo en que se suspendió, y seguimos preparados Claro. ahora. Luis, y más allá de lo que es el desarrollo judicial, en particular tanto en lo civil como en lo penal, ¿cómo está el contexto? Porque por ahí veíamos alguna declaración que hacía, por ejemplo, el titular de Parque sobre este tema, hablando de pseudo mapuches que se apropian de lo ajeno, que el que las hace las paga, que no lo iban a permitir, más allá de otros casos que hemos visto de la continuidad y agudización de algunas situaciones violentas hacia las comunidades. ¿Esto cómo repercute allí en la zona de la Angostura y particularmente con la comunidad? Bueno, también Patricia Bullrich Ujú. sacó Twitter también, digamos, repartiendo saludos a la comunidad, ¿no? Irónicamente lo digo. Pero obviamente que ese contexto precisamente repercute en este sentido, es decir, no es casual que el abogado de Ginóbili haya pedido la reanudación del Ujú. juicio en este contexto. O Ahora, sea, claro. no lo pidió durante los 4 años anteriores, o sea, mientras estuvimos suspendidos, y ahora en este contexto ellos consideran seguramente que hay un contexto que los va a beneficiar a ellos en la opinión Ujú. pública, en el reclamo. O sea, que en este tipo de causas, más allá de la cuestión técnica, y sobre todo en Villa Langostura, que es un lugar chico, y bueno, obviamente los contextos, la comunicación es muy importante. Y a esta altura, o sea, nadie que me venga a decir que la opinión pública no influencia a los jueces, ¿no? En Sí. sus decisiones. Esto, la verdad, yo, digamos, tengo más de 25 años en ejercicio de la profesión, y lo cierto de todo es que he visto muy pocos jueces en causas, digamos, que tengan repercusión pública, que no se sientan influenciados en sus decisiones. ¿Eh? Ujú. Así que, bueno, obviamente ellos apuestan a esto, a decir, a desplegar una estrategia de comunicación y para reanudar el juicio y influenciar a los jueces. De hecho, se abre enfrente, saben también que está por salir la carpeta, porque ya fue aprobada, o sea, se hizo el relevamiento territorial Ujú. de la ley 2660, y obviamente falta la firma, falta el acto administrativo, porque ya todo el procedimiento se hizo y falta el acto. Bueno, seguramente con toda esta mediatización que ellos realizan, desinformando básicamente, porque si vos ves la nota que se hace en Clarín, por ejemplo, eh, dicen que cuentan cómo los mapuches incendiaron la casilla del ¿cómo se llama?, del cuidador de Ginóbili. Y la verdad que fue al revés. O sea, la casilla que incendiaron fue de los mapuches, y que eso es parte de otra causa. Es decir, una causa donde unos patoteros contratados, no sabemos por quién, Ujú. si por Ginóbili o por otros particulares o lo que sea, vinieron desde Buenos Aires a golpear a los mapuches y a prenderle fuego sus casillas. Entonces, fíjate cómo después que pasaron, ese hecho sucedió en el año 2018, ellos sacan una foto de ese incendio, pero recuerdan, dicen, en aquel momento los mapuches se incendiaron. Es al revés. En aquel momento los mapuches fueron víctimas de un incendio por parte de los Ujú. carteros, pero entonces, bueno,
Luis, evidentemente, se nos está perdiendo ahí un poquito la sí. señal, pero se llega perfectamente a comprender esto Disculpa. último que hiciste. Igualmente te agradecemos el testimonio. Bueno, seguiremos en contacto para ver cómo se desarrolla esta instancia. Que tengas buen día, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta pronto. Allí estaba Luis Virgilio Sánchez, que es el abogado de la comunidad paisila Ontreao, que está haciendo este resguardo territorial en la zona que reivindica haber comprado Emanuel Ginóbili en esas condiciones que planteaban, ¿no? Y que se están discutiendo en la justicia civil respecto de cómo fue la comunidad despojada de aquellas tierras que incluso el Estado a principios del siglo pasado le entregó como modo de pago a la comunidad por algunas tareas de vaquianos y demás que se había realizado, y luego ese periodo de la dictadura de la década del 70 con una familia vinculada al comisionado, al intendente de facto de ese municipio, quedándose con las tierras que luego sus herederos venden supuestamente a Ginóbili. 4 minutos para las 12 del mediodía.